Hola, bienvenidas todas las personas que se conectan en este momento a nuestro Facebook Live, también a las personas que están desde nuestro canal de YouTube escuchándonos, a las personas que seguramente nos estarán escuchando en un futuro muy próximo en el podcast, que es como el nuevo canal, el nuevo espacio que tenemos para ustedes, y las personas que están desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto es uno de los lives de la firma Pavón Abogados y Asociados, haciendo sala en esta oportunidad con un tema de verdad muy, muy importante que veníamos teniendo pendiente desde hace un tiempito. Muchas cosas que hay que hablar porque el tema de la CIDH está vigente en Colombia. Yo les cuento un poco. El último encuentro que nosotros tuvimos en algún momento fue el último live sobre la reforma tributaria. Interesantísimo con el doctor Insignares y el doctor Beethoven Herrera. Ese live lo hicimos el 27 de abril y el 28 era el paro. El paro, digamos que no muchas personas apostaban que fuera tan masivo y nacional, pero efectivamente lo fue, y una gran parte de la población se movilizó en Colombia. A partir de allí han sucedido varias situaciones muy complejas en Colombia, hasta el punto de que la CIDH ha venido a visitar Colombia. Si les contara cosa por cosa lo que ha pasado desde ese momento para acá, se nos iría todo el tiempo de este espacio. Pero realmente lo que resume un poco todo lo que ha pasado son las últimas cifras de temblores, que las voy a resumir muy cortamente, y es 4.687 casos de violencia policial, 1.617 víctimas de violencia física por parte de la policía, 35 casos de uso de arma, Venom, por parte del SMAT, 2005 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 82 víctimas de agresión en sus ojos, 228 casos de disparo de arma de fuego por parte de la policía, 28 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 48 casos de afecciones respiratorias debido al lanzamiento de gases lacrimógenos. Estamos hablando de unas cifras que la ONG Temblores nos trae a nosotros del 28 de abril al 26 de junio del 2021. Y las manifestaciones siguen. Y digamos, a pesar de que el Comité del Paro ha dicho vamos a suspender, lo cierto es que las movilizaciones siguen andando y pues también las denuncias de abuso policial. Entonces ha sido una situación bastante compleja en Colombia y a pesar de que estamos en un pico bien importante en este país, lo cierto es que pues esta situación ya supera cualquier ficción. Ya lo que se ve en los videos, ya lo que se ve en las redes sociales y lo que uno también observa que los medios de comunicación tradicionales ya no muestran, sino que se muestran a nivel de medios de comunicación local y se muestran a nivel de lives que hacen las propias personas desde su casa, o incluso algunas personas, artistas, fotógrafos y otras personas de la farándula que muestran realmente lo que está pasando, pues ya esto también es una situación que llega incluso hasta qué punto los medios también están publicando lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Y si finalmente hay una censura o no a los medios de comunicación. Entonces, toda una situación muy compleja en este momento, en la cual nosotros lo que queremos es, más allá de cualquier, digamos, postura que tengamos, lo cierto es que nos interesa saber qué se puede hacer jurídicamente hablando, porque muchas personas, políticos y personalidades han dicho ciertas cosas que no son tan ciertas desde el punto de vista, digamos, de las ciencias jurídicas, de lo que significan los derechos humanos y además de cómo se preservan los derechos humanos y cuál es la función que debe hacer, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este live vamos a hablar claro, sencillo y además con los expertos. Me encanta tener en esta mesa a dos grandes expertas, que bueno, además la fuerza femenina acá, que saben de este tema, que lo han vivido, que lo conocen desde adentro, y pues saber sus opiniones y preguntar de una manera muy clara lo que de verdad queremos saber. Digamos que el gran reto, doctora María Clara y doctora Silvia, es que hablemos a la gente de la manera muy sencilla, porque estamos dirigiéndonos más que abogados, que seguramente muchos estarán conectados. Hay muchas personas del común que no necesariamente son abogados y que tienen muchísimas dudas. Y este tema, pues finalmente, es para analizarlo todos. Entonces, pues nada, sin más, le doy la bienvenida a nuestras invitadas. Desde Washington está la doctora Silvia Serrano, docente investigadora de la Universidad de Georgetown, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con experiencia, porque pues, fue abogada de la CIDH
entre otros. Doctora Silvia, la segunda vez que nos acompaña, muchas gracias por venir y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marta, mucho gusto. Bueno, también tenemos a la doctora María Clara Galvis, que es docente de la Universidad Externado y de American University, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y con experiencia pues, como miembro y vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, entre otros. Doctora María Clara, mucho gusto y bienvenida. Gracias por venir. Marta, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá contigo y con Silvia. Bueno, pues en este momento ya está una cantidad importante de gente en nuestro Facebook Live. Entonces, pues bueno, sin más, empiezo con las preguntas. Bueno, yo les cuento, también estaba invitado el doctor Wilfredo Roballo, pero lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, vamos a hacer un podcast muy pequeño y muy sencillo para hablar con él específicamente del tema relacionado con Corte Penal Internacional, que es un punto que no tocaremos en este live, pero que sí que es importante analizar y pues él, digamos, es el experto en la materia. Entonces, bueno, hablemos de la CIDH, doctora Silvia. Básicamente, digamos que la gran pregunta de todos es si finalmente esa visita que realizó la CIDH a Colombia es qué tipo de visita, porque se dicen muchos, digamos, apelativos o etiquetas a esa visita, que es visita de monitoreo, que no es de monitoreo, que es de observación, que no, que es una visita in loco o que es una visita de trabajo. Entonces, la primera gran pregunta sería, ¿cuál de todas fue esa visita y por qué es una y no otra? Bueno, creo que la división adecuada es visita de trabajo o visita in loco. Digamos, las visitas de la comisión pueden ser cualquiera de estas dos. Las visitas in loco, la gran diferencia es que en ambas se hace monitoreo y en ambas se hace observación, que es básicamente uno de los grandes pilares de trabajo de la comisión, hacer monitoreo de toda la situación de derechos humanos de los Estados miembros de la OEA y con unos temas transversales prioritarios que la comisión elige. Entonces, una de las vías a través de las cuales la comisión hace ese monitoreo y esa observación es a través de las visitas, y las visitas son o visitas in loco o visitas de trabajo. La diferencia entre unas y otras es que las visitas in loco en general las lleva a cabo el pleno de la comisión. Son visitas mucho más preparadas, no son necesariamente visitas que surgen por una situación emergente, de crisis puntual o de crisis aguda, sino son visitas que se preparan con mucho más tiempo de anticipación, porque su alcance además es mucho más amplio. Es una visita que requiere mucho presupuesto. Además, la comisión no hace más que una o dos visitas de este tipo al año porque se requiere de mucha preparación y de mucho presupuesto, pero además porque el alcance es mucho mayor. Se ve la situación, se ve la situación de derechos humanos de un Estado en general. Se llega con un alcance geográfico bastante amplio, digamos, no se atiende una situación más específica, mientras que la visita de trabajo busca responder o reaccionar ante una situación más concreta, más emergente como esta, donde no necesariamente tiene que estar el pleno de la comisión. Y otro factor, pues también tiene que ver con la anuencia que da el Estado y el tipo de negociación que se hace con el propio gobierno. Como se sabe, para que la comisión visite el país se necesita de la anuencia del Estado concernido, y el tipo de visita que se puede hacer también tiene que ver con ese proceso de negociación que lleva a cabo la comisión con el Estado. Ok, de acuerdo. Bueno, y en esa visita, bueno, y la gran pregunta del millón en este momento es, ¿por qué se ha demorado tanto las recomendaciones? Porque todos estamos como muy a la espera de esas recomendaciones. No sé por qué razón se habrán demorado tanto a este instante. Bueno, esto es un poco difícil especular, pero realmente la comisión no se ha demorado tanto. La comisión lo que probablemente va a hacer en esta ocasión va a ser, y así lo anunció la presidenta en su rueda de prensa hacia el final hacia el inicio de la visita. De hecho, ella anunció que se iban a hacer unas observaciones preliminares con unas recomendaciones para el Estado. Muy probablemente la comisión lo que está haciendo es sistematizar toda la información que recibió. Finalmente, en muy pocos días se tuvo una visita bastante intensa con reuniones de muchos sectores en diferentes partes del país. De hecho, durante la visita la comisión cambió. Al principio inicialmente iba a visitar unas partes, luego amplió a otras áreas geográficas. Entonces, y además la comisión recibió información a través de múltiples medios, incluso continuó recibiendo información vía virtual, de testimonios, y además esta es una situación que no ha parado, como bien tú decías desde el inicio, es una situación continua, que yo creo que todos estos factores en su conjunto han hecho que la comisión no haya sacado sus
observaciones y recomendaciones, pero muy probablemente estarán por salir en el breve plazo. Yo creo que la gran expectativa, más allá de este diagnóstico inicial, porque lo que va a hacer la comisión a partir en este documento no va a ser un informe después de una visita que normalmente tarda más tiempo, va a ser un diagnóstico inicial de la situación que pudo documentar y que pudo observar. La gran expectativa a la que estamos todos es qué va a hacer la comisión con esa información y si la comisión va a conformar algunos de los mecanismos más novedosos que ha venido explorando en los últimos años en otros países con crisis de este tipo. Ok. Doctora Silvia, una pregunta. Digamos, hubo mucha gente en algún momento que pensaba que pues esa visita que se hacía era una visita pues que en algunas oportunidades había tenido reuniones privadas, ¿no? Con la vicepresidenta y pues finalmente se cuestionaba si esas visitas, o mejor dicho, si esas reuniones o sesiones, si debían ser privadas o si necesariamente tendrían que ser públicas. Digamos, no sé si habrá un mito allí, pero ¿son privadas, son públicas o pueden ser de cualquier manera? Mira, yo creo que ahí hay un poco de mito, o sea, es tradición de la comisión que cuando hace visitas se reúne con los diferentes sectores, hace reuniones con los tres poderes del Estado, con órganos de control, hace reuniones que son más protocolares, hace reuniones con sociedad civil, escucha víctimas y esas reuniones no necesariamente tienen el carácter público. Entonces, en ese sentido, no resulta una cuestión realmente exótica o una rareza que la comisión hubiera llevado a cabo algunas reuniones privadas inicialmente con el gobierno. Creo que lo más importante de todo esto es que la comisión hubiera podido escuchar a todos los sectores y que habiendo escuchado a todos los sectores no hubiera tenido ningún problema, ninguna dificultad, ningún obstáculo para reunirse con todas las víctimas en este contexto. De acuerdo, ok. Doctora María Clara, bueno, digamos que esperamos las recomendaciones, por supuesto, de la CIDH, pero uno ya de entrada puede más o menos pensar qué tipo de recomendaciones pues ir a hacer. Entonces, no sé si de pronto ya uno supone cuáles serían, cuáles cree que serán las recomendaciones que seguramente formulará la CIDH. Gracias, Marta. Bueno, yo creo que para responder esa pregunta es importante tener en cuenta desde dónde hace la CIDH las recomendaciones. La comisión analiza una situación para ver si hay violaciones de derechos humanos y esa situación, pongamos el ejemplo como de un microscopio, ¿no? O de un lente, la analiza a la luz de ese lente que son las obligaciones internacionales en derechos humanos del Estado colombiano que ha asumido al ratificar distintos tratados. Entonces lo que hace es comparar si esa situación que observa a través de ese lente que se llaman obligaciones internacionales, si eso que ve es compatible con lo que se espera que el Estado haga para cumplir sus obligaciones. Entonces, si hay un estándar internacional que dice, que establece unos límites y establece cómo se usa la fuerza en el contexto de una protesta, entonces la comisión mira la situación y dice, aquí hay, por ejemplo, uso de armas que no se deben usar en las manifestaciones. Entonces, esto que veo es incompatible con esta obligación. Entonces, ese es el sentido de las recomendaciones y en ese sentido las recomendaciones van a ser para poner en lenguaje de cumplimiento de las obligaciones la situación de incumplimiento. Y también si uno mira situaciones similares que han ocurrido en Chile, en Nicaragua, en Perú, de uso excesivo de la fuerza, pues una primera recomendación que yo creo que ese comunicado puede estar, recomienda al Estado que cese el uso excesivo de la fuerza y que por ejemplo que la policía ajuste el uso de la fuerza a los estándares de uso de la fuerza en protestas, que son la necesidad, la proporcionalidad, para salvar, para cuando esté en peligro la vida de una persona o de un integrante de la policía. Entonces, una primera línea de recomendaciones son para ajustar lo que ve que no está de acuerdo con la obligación y decir que cese la conducta violatoria o que cese la omisión violatoria, porque las violaciones también pueden ocurrir por omisión. Entonces, una primera línea pueden ser como dije, la relacionada con el cese del uso de la fuerza, el cese de las estigmatizaciones, de la violencia sexual, es decir, cada hecho que compara que no corresponde con una obligación, va a haber una recomendación para ajustar esa situación al estándar. Pero además, la Comisión Interamericana, como estas situaciones no ocurren
porque sí, de la nada, sino porque tienen en muchos casos causas estructurales. Entonces, volviendo al tema del uso de la fuerza por parte de la policía, pues eso evidencia problemas que tienen que ver con la formación más militar que civil de la policía, ¿cierto? En un país que tiene un conflicto armado desde hace mucho tiempo, pues la policía y que hace parte del Ministerio de Defensa, entonces actúa como si estuviera enfrentando a un combatiente y no para los excesos la violencia que en determinado momento pueda ejercerse en un contexto de una manifestación. Entonces, ahí hay una deficiencia estructural que tiene que ver con una institución que es la policía. Entonces muy seguramente la comisión va a recomendar la reforma de la policía, porque así lo hizo en Chile, así lo hizo en Perú, porque las policías de ambos países en el diagnóstico de la comisión requieren una reforma para que puedan ajustarse al cumplimiento de los estándares. Pero también hay aspectos que tienen que ver con esa misma institucionalidad, como las investigaciones. Cuando ocurre una violación de derechos humanos, la obligación o lo que deben hacer los estados es investigar, juzgar y castigar. Y para eso hay unos estándares que como digo yo, la investigación tiene muchos apellidos. No es investigar de cualquier manera, es investigar con la debida diligencia, de oficio, sin descartar hipótesis. Digamos, hay como unos 20 parámetros, podríamos dedicarnos un día entero a hablar de cuáles son todas esas, qué quiere decir la debida diligencia. Entonces, la comisión muy seguramente va a recomendar donde vea una deficiencia. Y una de las deficiencias o de las críticas que se han hecho en Colombia al funcionamiento de las instituciones actuales no es tanto sobre su capacidad, sino sobre su falta de independencia en relación con el gobierno y las organizaciones de derechos humanos y las víctimas perciben o más bien no tienen confianza en esas instituciones. Entonces, una recomendación para que funcionen bien las investigaciones tendrá que atender ese problema, el problema de la falta de confianza. Puede haber más de estas, pero termino con una que ha sido bastante polémica. En Colombia ha habido mucha discusión en torno al alcance del derecho a la protesta, ¿cierto? Si se llama protesta, si no se llama protesta, ¿qué derecho es el que está ahí? Entonces, tanto la Convención Americana habla del derecho a la reunión pacífica, pero que es un derecho que integra a otros, el derecho a la reunión, la libertad de expresión, la participación en política, y aquí ha habido mucho debate sobre qué incluye ese derecho, qué comportamientos son legítimos bajo el de ese derecho y cuáles se salen. Y entonces, claro, hay un límite en que la protesta es pacífica y hay un límite que no es tan fácil como poner la mano acá y decir acá está lo pacífico y acá está lo violento, pero sí yo creo que la comisión en la parte de diagnóstico va a explicar el estándar de cuál es, y va a decir, bueno, hay unos bloqueos temporales, 2 horas, eso hace parte de la protesta, pero los bloqueos digamos, o las manifestaciones cuando se tornan violentas y afectan el derecho a la salud, a la educación u otros derechos, se pueden tornar violentas y entonces ahí no están protegidas. Todo eso lo va a decir seguramente la comisión y va a explicar en qué consiste el derecho a la protesta, cuál es el ámbito protegido, qué es lo que no está protegido, y va, yo creo que en una parte, a explicar los estándares, cuál es el estándar de uso de la fuerza, cuándo pueden intervenir los militares para controlar protestas, que tiene que ser de manera muy excepcional y con una visión civil y no militar. Es decir, ese comunicado va a ser muy extenso, entonces no creo pero diría que recapitulando lo que dije, que son en ver cómo las acciones del Estado tienen, hacer recomendaciones para que se ajusten a la obligación que está siendo incumplida, atender a las instituciones, una reforma a la policía, por ejemplo, y explicar de manera, espero yo, que sea didáctica y pedagógica cuál es el contenido de los derechos y de las obligaciones para saber dónde están estos límites. Pero seguramente no será una reforma como la que ya plantea Iván Duque sobre la, digamos, de la policía, ¿no? O sí podría entrar ese detalle la CIDH como a tal vez decir algunas particularidades o precisiones sobre la reforma, cómo debería ser, qué debería contener. Mira, esa es una muy buena pregunta porque tiene que ver con aspectos que a veces no se comprenden bien o hay desinformación a ese respecto, y es
La comisión lo que le pide a los estados es que ajusten su actuación a un estándar. Y el estándar lo que dice es el uso de la fuerza en manifestaciones ciudadanas debe ser necesario y proporcional, ¿cierto? Eso, la comisión no le va a decir a Colombia, mire, usted tiene que hacer la reforma para ponerla en el Ministerio de Defensa. No, cómo lo haga es un asunto de la autonomía y de la decisión de cada estado, ¿cierto? Dice, mire, esto que usted está haciendo está mal. Usted no puede seguir teniendo una policía que cuando hay protestas hay resultados de muertos, porque en una democracia los ciudadanos y las ciudadanas deben poder salir a expresar su descontento incluso contra el gobierno. O sea, de eso se trata el derecho a la reunión pacífica y a la protesta, y no deben resultar muertos ni con lesiones oculares. Eso no debe pasar. Entonces, ahí hay un problema y la comisión le dice, reforme la policía para que cumpla con los estándares de uso proporcional necesario de la fuerza, que no se usen las armas que no están permitidas en esos contextos. Ahora, ¿cómo usted lo hace? Es un asunto que deberá decidir. Y la mejor manera para decidirlo es que lo haga con participación de las organizaciones que trabajan en temas, de las personas involucradas. Entonces, muy seguramente la recomendación en ese sentido podrá ser que haga una reforma de la policía, que sea, para que sea un cuerpo civil, eso sí, que funcione de acuerdo a los estándares internacionales y que lo haga con participación de la sociedad, que yo creo que ese es un tema no menor, ¿no? Porque se trata de que no sea una reforma hecha por cabezas que pueden ser muy inteligentes y muy capaces, pero ahí la mejor construcción es la que viene de la participación. Entonces, pues, la recomendación no va a ser sobre el cómo, sino reforme la policía porque aquí hay un problema con lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No necesariamente la comisión lo va a decir. Claro. Doctora Silvia, la gran inquietud es si finalmente, digamos, aparte de esas recomendaciones, la CIDH puede hacer algo más, ¿no? Porque digamos que la realidad es que ya las personas también están escépticas en si la CIDH tiene tanto poder como se piensa, ¿no? Pues porque se han demorado un poco con las recomendaciones, pero digamos que ahora decimos, bueno, es entendible porque son muchas denuncias, digamos que una avalancha de denuncias, y seguramente, y todos pensamos que seguramente habrá tantas recomendaciones que por eso, digamos, es un poco el paso del tiempo, pero digamos, aparte de las recomendaciones, ¿qué otra cosa, qué otras herramientas tiene la CIDH que de pronto ha usado, bueno, no sabemos si las ha usado en otros casos similares o en otros países? Sí, bueno, te voy a contestar la pregunta como en dos grupos, ¿no? Primero, los mecanismos tradicionales de la comisión, que ya son muchos más de una visita y unas recomendaciones en el contexto de una visita, y luego unos mecanismos más novedosos que ha utilizado recientemente, en los últimos 5 o 6 años, la comisión para enfrentar situaciones como similares a las que se han vivido en Colombia en las últimas semanas. Entonces, de los mecanismos tradicionales, digamos, la visita hace parte del monitoreo que hace la comisión. Pero la comisión además tiene muchos otros mecanismos de monitoreo. La comisión puede celebrar audiencias públicas durante sus periodos de sesiones sobre la situación de derechos humanos en Colombia. La comisión puede dictar medidas cautelares, por ejemplo, frente a situaciones puntuales de riesgo para la vida o para la integridad personal. Hoy, por ejemplo, la JEP sacaba un comunicado diciendo la situación grave en la que se encuentran los defensores de derechos humanos después del contexto de la protesta, particularmente defensores de derechos humanos que participan ante la JEP. Entonces, frente a situaciones como esa se podrían activar medidas cautelares. Frente a situación de personas desaparecidas que no estén siendo adecuadamente buscadas, se podría activar el mecanismo de medidas cautelares. La comisión podría también utilizar una estrategia intensa de priorización de casos que le permitan dar unas recomendaciones y unas medidas de no repetición en el contexto de casos individuales en situaciones similares del pasado. La comisión ha admitido muchos casos individuales vinculados con el uso de la fuerza por parte del ESMAD.
que le permitirían hacer un pronunciamiento sobre la responsabilidad internacional del Estado en ese contexto, el uso de la justicia penal militar en casos vinculados con el SMAT, en caso de que Colombia no cumpla con las recomendaciones, llevar esos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión podría valorar incorporar a Colombia en el capítulo 4B del informe anual nuevamente. Colombia había salido del capítulo 4B del informe anual. ¿Qué es el capítulo 4B del informe anual primero? El capítulo 4B del informe anual es el espacio en el cual la Comisión, en su informe anual que le presenta a la Asamblea General de la OEA, expresa unas preocupaciones puntuales sobre la situación de derechos humanos en varios estados. Por ejemplo, el año pasado estaba en Venezuela, Cuba, Nicaragua, en el capítulo 4 del informe 4B del informe anual. Colombia había estado históricamente en este capítulo como uno de los países de especial preocupación, particularmente por ser uno de los países que tenía una situación de conflicto armado vigente, pero después de la visita del año 2012, en el contexto de las negociaciones del Acuerdo de Paz, Colombia salió del capítulo 4 del informe anual, pero después de la situación de derechos humanos que se ha vivido este año, yo personalmente creo que la Comisión debe considerar la reincorporación de Colombia al capítulo 4B del informe anual como uno de los países de especial preocupación, porque la situación de derechos humanos que se ha vivido en el país realmente ha sido muy desgarradora en las últimas semanas. Entonces, esos son los mecanismos con los que cuenta la Comisión y que de manera articulada, junto con la visita y las observaciones, la Comisión podría utilizar de manera estratégica para incidir de la mejor manera en este contexto en Colombia. Pero además te decía que hay otros mecanismos nuevos, más novedosos, que la Comisión ha venido explorando. Sí. Una pregunta antes de eso, Doc. Como hablamos de las medidas cautelares, digamos, de manera particular para el caso de las personas desaparecidas, que es una situación todavía actual, es frente a eso, ¿qué tipo de medidas podría formular? Es decir, medidas cautelares, pero ¿de qué tipo? ¿Qué le podría ordenar la CIDH frente a ese preciso punto al Estado? Mira, la Comisión ha dictado en el pasado medidas cautelares en favor de personas desaparecidas. Las medidas cautelares lo que buscan es proteger frente a una situación de gravedad, urgencia, riesgo de daño irreparable, de violación de derechos, particularmente la vida y la integridad personal, no solamente, pero particularmente la vida y la integridad personal. Entonces, cuando una persona está desaparecida y está primero, el estándar del sistema interamericano es que se debe presumir que la persona puede estar detenida, privada de libertad, bajo custodia del Estado, por eso hay que buscarla, pero además hay que buscarla para asegurar que la persona no está siendo desaparecida forzadamente, ¿no? Ahí prefiero que María Clara complemente con ese punto, pero con relación al tema de la medida cautelar se utiliza para pedirle al Estado que busque intensamente a la persona, que implemente un mecanismo de búsqueda para asegurarse que la situación de riesgo a la vida y a la integridad personal y a la libertad personal a la que está expuesta una persona que podría ser víctima de desaparición forzada, pues no se vaya a materializar. Entonces, eso se ha hecho en el pasado. De hecho, primer mecanismo interdisciplinario de expertos que se implementó, que es una de las medidas novedosas que quería comentar. Ahora inició con Ayotzinapa y los 43 desaparecidos en México en el contexto de una medida cautelar. Partió como una medida cautelar y a partir de la medida cautelar, pidiéndole al Estado de México, al Estado mexicano que por favor buscara a los estudiantes desaparecidos a través de todos los medios disponibles, entonces allí se activó un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y con eso te cuento un poco sobre estos otros mecanismos, si te parece. Otros mecanismos. Entonces, estos otros mecanismos que ha venido implementando, yo quisiera destacar dos, que ha venido implementando la Comisión en los últimos años. Uno, mecanismos especiales de seguimiento, es decir, cuando la Comisión, después de dar unas recomendaciones, crea un mecanismo especial de seguimiento para hacerle un seguimiento continuo y permanente a las recomendaciones que dio. Por ejemplo, en el contexto de Nicaragua, en el año 2018, la Comisión fue a Nicaragua, dictó un informe, adoptó unas recomendaciones y creó un mecanismo especial de seguimiento que se llamó el MESENI, Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua. Frente a Venezuela, la Comisión creó un mecanismo especial de seguimiento que se llama el MESEVE, el Mecanismo de Seguimiento de Venezuela, que significa que se hace un seguimiento y un monitoreo intenso con personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión dedicado a tiempo completo a darle seguimiento a las recomendaciones en ese país, a articular todos los mecanismos de la Comisión para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, lo que significa es, después de una visita como esta, salen unas recomendaciones, entonces se implementa un mecanismo intenso de seguimiento, permanente de seguimiento y a través de los propios medios con los que ya cuenta la Comisión, que es
más allá de la relatoría de país, un grupo de personas dedicado exclusivamente al seguimiento de las recomendaciones que se haya dado en una situación puntual. Esos son los mecanismos especiales de seguimiento. Pero además están los grupos interdisciplinarios de expertos. Si tú has visto varias organizaciones de justicia, un grupo de muchas organizaciones han llamado por un mecanismo de una comisión extrajudicial, algún mecanismo extrajudicial que permita coadyuvarle al Estado en el esclarecimiento de las situaciones que tuvieron lugar en este periodo. Este mecanismo del grupo interdisciplinario de expertos es un mecanismo distinto, es un grupo que crea la comisión en acuerdo con el Estado, se requiere la anuencia del Estado, por lo menos hasta ahora los mecanismos que se han implementado han sido en anuencia con el Estado involucrado, y se nombra un grupo de expertos independientes, que no son miembros de la comisión, sino que son un grupo de personas separado, independiente, que va a hacer un análisis mucho más detallado, algo como la visita que hizo la comisión, pero por un periodo de varios meses, donde se crea una secretaría técnica, donde se documentan detalles, se revisan expedientes, se escucha a muchísimas víctimas, y a partir de ahí se hace un informe mucho más contundente, mucho más fuerte, mucho más detallado, que ayuda a esclarecer el tipo de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en un marco temporal determinado. Entonces, Personas de otros... Eso pasó en Bolivia y eso pasó con los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Estos expertos son de otros países? Es decir, ¿escogidos por la CIDH o cómo funciona? Ha funcionado de diferente manera. En algunas ocasiones ha sido acuerdo de la Comisión con el gobierno, en otras ocasiones ha sido acuerdo de la Comisión con la Organización de Estados Americanos y el gobierno. En general, las pautas y las vías a través de las cuales se van a elegir a los expertos se acuerdan junto con el gobierno a través del mecanismo a través del cual se define establecer este grupo interdisciplinario de expertos, y sí son personas que pueden ser de otros países y que van a evaluar la situación en mucho detalle. Que en el caso de Colombia es muy importante, ¿por qué? Porque es que además en Colombia en este momento estamos en una problemática de, como ya lo decía María Clara, de falta de credibilidad muy fuerte en los órganos que están llamados a esclarecer en este momento la situación. Y hay una falta de credibilidad fuerte porque lo que muchos han llamado, y con lo que yo coincido, pues hay una captura de parte del gobierno, de la Fiscalía y de los órganos de control, en el sentido de que hay personas titulares en esos órganos que son muy cercanas al gobierno, y ahora se están viendo las consecuencias, que hay una falta de credibilidad y de legitimidad en el funcionamiento de estas instituciones, pero además no es una cuestión de especulación, es una cuestión de cifras. Ya hay una disparidad de cifras muy grande. Naciones Unidas habla de un número determinado de personas muertas en las protestas documentado, Human Rights Watch habla de otros, Temblores habla de otros, y uno va y mira las cifras oficiales y son completamente diferentes, y ya digamos, diplomáticamente se plantea que, bueno, que las cifras hay que tener mucho cuidado. La embajadora ante la ONU ya se quejó de las cifras que está manejando la ONU. Entonces, frente a esa situación es cuando un grupo de expertos independientes puede ser de muchísima utilidad para coadyuvar al Estado a solventar esta crisis que tenemos de esclarecimiento y de falta de claridad de realmente cuáles son las cifras que tenemos de desaparecidos, de violencia sexual, de muertes en las protestas, etc. De acuerdo. Pero, doctora Silvia, si funcionan, digamos, estas comisiones de expertos o estos comités de expertos, ¿sí funcionan en realidad? O sea, ¿sí han funcionado en los lugares en donde se han implementado? Mira, eso va a depender un poco del contexto, pero creo que sí hay unas buenas experiencias para comentar. En el caso de Ayotzinapa en particular, el informe que dieron los expertos, de hecho varios expertos son miembros de la actual Comisión de la Verdad de Colombia, de quienes fueron expertos de Ayotzinapa, ellos pudieron reaccionar muy rápidamente ante unas líneas de investigación que se estaban siguiendo inicialmente, y que eran líneas de investigación que no, digamos, parecían un desvío de la información de lo que realmente había pasado, un intento de ocultar lo que realmente estaba pasando. Gracias a esa intervención rápida y oportuna de la comisión, que tuvo un grupo de expertos independientes que pudo alertar de esas líneas de investigación, que pudo guiar a la autoridad a cargo de las investigaciones en otras líneas de investigación más coherentes con lo que ellos habían podido documentar, se pudieron hacer cambios y, digamos, reencauzar las investigaciones con unos resultados que digamos, para los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos ha sido un acompañamiento fundamental en esos procesos. Ahí puede haber una experiencia positiva.
Bueno, en el caso de Nicaragua, lamentablemente, pues hay un régimen autoritario, hay un régimen que finalmente, después de que salieron las recomendaciones del grupo de expertos independientes, decidió cortar y decidió pedirle a la comisión y al grupo de expertos independientes que se retirara del país. Bueno, pues obviamente en ese contexto y lo que estamos viendo en este momento en Nicaragua de persecución a opositores políticos, pues es evidentemente no es, digamos, no te podría decir que fue una experiencia completamente exitosa, pero la comisión sí ha podido documentar de una manera muy completa, muy integral lo que ha pasado en Nicaragua, y esa documentación y esa visibilización y esa presión internacional tiene un valor en sí mismo. Claro. ¿Y quién paga todo eso, doctora Silvia? Eso depende, en diferentes circunstancias ha sido distinto. En algunas ocasiones, de lo que entiendo, está financiado por el propio Estado, digamos, financia el mecanismo porque lo acepta como algo que le es positivo, que es constructivo, que es coadyuvante. En otros casos entiendo que es cooperación internacional que ha contribuido a que se pueda instalar ese mecanismo, así que con el propio financiamiento de la comisión tiene financiamiento, tanto financiamiento, digamos, del fondo regular de la OEA, también tiene financiamientos de otras fuentes, así que con el propio financiamiento de la comisión se ha podido establecer también. Ok. Doctora María Clara, digamos que este punto de la supervisión, y bueno, digamos que lo uno un poco con las recomendaciones, digamos, si salieran recomendaciones y si efectivamente la CIDH dijera, oiga, necesitamos un comité de expertos, necesitamos esta mesa, y de pronto se inventara otros, porque entiendo que la comisión, digamos, a partir de lo que observa, podría también formular otras vías que de pronto nunca han estado, supongo yo. Bueno, eso sí es suposición mía, cuénteme, doctora María Clara, pero digamos que si llegara a suceder y el Estado dijera, no, no quiero, no cumplo, o listo, perfecto, pero no ejecuto esos compromisos con los que quedo con la CIDH o esas recomendaciones que me envía la CIDH, pues ¿qué pasaría? ¿En qué escenario estaríamos? Bueno, varias cosas sobre los procesos, los procesos de supervisión. Yo los veo exactamente como un proceso. Se ha puesto mucha atención en la visita y pues claro, es una visita de trabajo importante en un momento crítico que yo creo que contribuyó en algo a bajar los ánimos, a morigerar un poco la pugnacidad. O sea, que en Colombia hay mucha polarización y mucha pugnacidad, pero yo creo que la presencia de la comisión bajó un poquito esa pugnacidad. Y entonces ese es como un momento de observación intensa, porque la comisión viene, observa de cerca, está acá, habla con las víctimas, con las autoridades, y está su atención concentrada en Colombia. Pero yo creo que eso no puede hacernos perder de vista que el proceso de supervisión es justamente un proceso y que la comisión supervisa a todos los 35 estados y por supuesto cuando ocurre algo más grave en un país, pues atiende con mayor atención, y en Colombia desde las protestas del 2019 y luego las del 2020, la comisión supervisó con más atención, se pronunció, emitió comunicados, entonces viene supervisando. Y como decía Silvia, todos estos mecanismos hay que verlos en todo lo que existe, que Silvia muy bien nos contó, hay que verlos en un proceso, ¿cierto? Y también yo llamaría como a pensar en que la solución a los problemas de un país no está dada ni por un mecanismo ni por un órgano. Yo entiendo que muchas veces las personas ponen toda su atención en la comisión y se han expresado Sí, hacia la comisión como si fuera el un superhéroe. superhéroe del libro Claro. ¿no? O alguien con una varita mágica que llegó y resolvió los problemas. Y la solución de esos problemas es, en últimas, del Estado y la sociedad, porque como les decía, la comisión observa y dice, esto no está de acuerdo a las obligaciones, implemente usted, corrija usted. Entonces poner en la supervisión tantas expectativas creo que no es sano, porque la comisión no nos va a resolver los problemas, ni un órgano, ni la visita. Entonces hay un conjunto de mecanismos y de espacios, el espacio internacional, pero también el espacio nacional, las discusiones nacionales, los jueces nacionales, todo lo que es la instancia nacional, y de pronto la utilización de otros mecanismos, de los comités de Naciones Unidas, es decir, para resolver un problema de un país,
creo que no es ni conveniente ni funciona así poner, como dicen, todas las expectativas en un solo órgano o en un solo mecanismo, porque se puede ayudar desde varios lados. Una Claro. sociedad civil activa, ¿no? Miremos que si no hay una petición de más de 650 organizaciones, que fue la que estuvo detrás de la visita, ¿cierto? Y la crítica cuando al comienzo había como esta ambigüedad del Estado, entonces hay que, creo yo, ver las cosas en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si no se cumplen las recomendaciones? Pues la respuesta a esto yo la daría como en dos sentidos. Uno, lo que pasa es, miremos a los vecinos. Pasa lo que pasa en Nicaragua, pasa lo que pasa en Venezuela, pasa lo que sigue pasando en Perú, ¿no? Si una recomendación no se atiende, el problema no solamente sigue, sino que se profundiza y la situación se deteriora. Entonces ahí hay un sentido de que las recomendaciones deben ser atendidas para robustecer y fortalecer la democracia. Y en ese sentido, eso es lo que pasa, que si las recomendaciones no se atienden, la situación se empeora. Yo a veces hago una analogía y digo que eso es como si uno va al médico y le dice qué me recomienda para tener buena salud, y le dice que coma esto, que deje de comer lo otro, que no fume, que no, ¿no? Y uno dice, ¿y qué me pasa si no las cumplo? Pues que su salud se deteriora. Utilizando ese símil a la democracia, el incumplimiento de las recomendaciones lo que hace es permitir que la situación se siga deteriorando, que haya más violaciones de derechos humanos y que el círculo, en vez de empezar a resolverse, continúe deteriorándose. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el incumplimiento de una recomendación pone al país en eso, en una situación de incumplimiento de una recomendación que apunta al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y entonces ahí la Claro. comisión puede tomar otras decisiones cuando ve que esas recomendaciones no han sido cumplidas. Y es decir, mejor dicho, si pregunto a esta pregunta, ¿las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento o no? Uno diría entonces sí son de obligatorio cumplimiento. Sí, pues a ver, ahí también hay una gran discusión en el derecho internacional, que es bueno dar cuenta y no decir que este es un tema pacífico, porque no lo es y dista de serlo. Hay quienes dicen, miren, lo que es estrictamente obligatorio son las decisiones de la Corte, porque la Convención Americana lo dice, y ellos son verdaderos jueces, entonces como emiten sentencias, entonces eso sí es verdaderamente obligatorio. Pero como la comisión recomienda, entonces, y eso no es una sentencia, entonces no hay que cumplirla. Eso dicen algunos, ¿no? La Convención Americana se refiere en esos términos a la Corte, pero no a la Comisión, entonces las decisiones de uno y otro son distintos. Ahora, quienes pensamos, porque yo pienso que las recomendaciones son vinculantes, lo consideramos por razones también derivadas del derecho internacional que se derivan de esta secuencia lógica. Los estados crean los sistemas internacionales. Como yo lo digo, esto no lo crearon las ONGs, ni fue el señor Vivanco el que dijo un día hagamos comisión y tengamos corte. Eso han sido los estados que han puesto en funcionamiento estos sistemas y le han dado las funciones a la comisión. Lo que hace la comisión lo hace por mandato de los estados, que le han dicho, usted supervise la situación de derechos humanos en estos países. Entonces, en esa lógica, si yo adopto un tratado que crea un órgano y le doy las funciones al órgano, de eso se deriva que lo que ese órgano diga, yo lo asumo como vinculante y lo asumo de buena fe, ¿cierto? Porque la idea de esto es, vuelvo a que se cumplan todas las obligaciones internacionales. Y en el derecho internacional hay un principio que dice los tratados son para cumplirlos. ¿No? Está formulado en latín, me abstengo de decirlo porque me parece que es interesante hablar en español y no decir Sí. las cosas en latín. Entonces el principio dice, los tratados son para cumplirlos. Y cumplirlos implica cumplir las decisiones de los órganos creados, porque si no cumplimos las decisiones como estados, las decisiones de la comisión y de la corte, uno podría preguntarse, bueno, pues entonces cerremos el sistema, porque ¿para qué creamos un grupo de expertos, ¿cierto? Que hacen cosas que vamos a decir, no, esto no es
vinculante. Entonces, desde ese punto de vista, las recomendaciones son obligatorias. Sí, pero digamos que cualquier persona del común podría decir, bueno, sí, genial eso, pero la verdad es que pareciera que hay una parte, digamos, de la ecuación que no le interesa cumplir ni siquiera con las obligaciones internacionales. Y cuando eso pasa, hay Hay que... dos tipos de maneras, digamos, una dentro de la comisión que hace cuando dice, bueno, este Estado yo le hice estas recomendaciones y no las ha cumplido, Sí. ha creado recientemente un sistema que se llama CIMORE, que es el sistema de monitoreo a recomendaciones, y que consiste en que la comisión activamente, esto no lo hacía antes, cuando le hace una recomendación a un Estado, así sea en un informe temático o producto de una visita, hace una supervisión, es decir, le da un tiempo al Estado, luego hay una reunión, ¿qué pasa con esto para tratar de identificar los obstáculos? Porque recomendaciones que tienen que ver con problemas estructurales, pues es difícil que se cumplan de un día para otro, requieren Claro, un claro. proceso. Entonces, la comisión lo que va a estar es monitoreando, bueno, ¿qué ha habido? Por ejemplo, en caso de otro tipo de recomendaciones, si la recomendación es modificar una ley, bueno, cómo va esa modificación, se ha modificado, qué, y la comisión en esos espacios lo que hace es identificar el obstáculo y dialogar, cooperar, dialogar con el Estado para que una vez identificado el obstáculo, se busque un plan para salir de ese problema. Entonces, ¿cuál es el Claro. problema de reformar la policía? Que no hay dinero, entonces busquemos cooperación. Que hay un sector del Estado considera que no se debe reformar. Bueno, entonces, ¿por qué ellos consideran eso y cómo podemos incidir para que vean que esto es lo que hay que hacer? Es decir, la comisión tiene un sistema de monitoreo de recomendaciones que las despliega en cooperación y en diálogo con los estados y, por supuesto, con las organizaciones y con las víctimas para que sus recomendaciones se cumplan. Pero por otro lado, en los casos individuales, y no sé si a esto apunta tu pregunta, cuando hay una situación como las muchas que ha habido en el contexto de este paro, los casos individuales, las 70 personas, por ejemplo, que tienen lesiones oculares, si en cada uno de esos casos no hay una respuesta estatal en términos de investigación, juicio, castigo, después de un tiempo razonable, las personas pueden presentar esos casos a la comisión y la comisión después de un tiempo, si la situación permanece de incumplimiento, como ha sucedido en el pasado, los puede elevar a la corte. Entonces, ella utiliza sus mecanismos, sus propios mecanismos de supervisión de recomendaciones y en los casos individuales puede eventualmente, si pasa un tiempo y no se resuelven tampoco en la comisión, llevarlos a la corte. Corte. Bien, y ahorita vamos a hablar de la Corte también porque, bueno, pero en la siguiente pregunta que le voy a hacer a la doctora María Clara, porque es que resulta que en Colombia políticos, autoridades y muchas personalidades y periodistas dicen que supuestamente, o sea, que confunden la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual digamos que a los oídos de los abogados, pues es como si dijeran demanda penal, no, que es denuncia penal, entonces uno dice, pero por Dios. Pero de todas formas, vamos a hablar de eso también porque la gente tampoco lo tiene muy claro. Todo el mundo cuando se refiere a la CIDH piensa que es la Corte. Y por ejemplo, ahora con lo que pasó en la Procuraduría, doctora Silvia, que nosotros tuvimos un live sobre el tema, pero parece que la Procuraduría no lo vio. Entonces ya sale otra reforma, entonces, pero la reforma sale producto de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay un revuelto, digamos que mucha gente tiene el revuelto de la Corte y la Comisión, pero ya vamos para allá. Hay una pregunta que le quiero hacer a la doctora Silvia, que yo sé que no se la han hecho en otros escenarios, porque pues la doctora Silvia y la doctora María Clara están en muchos foros, pero esta sí me parece muy relevante porque tiene que ver con un tema, digamos, de la CIDH, sí, pero con hasta dónde se puede extender esta visita y estas recomendaciones y este análisis de la CIDH en Colombia. Digamos que siempre estuvo muy clara la CIDH cuando llegó y dijo, me voy a centrar en las protestas del 28 de abril hasta ahora y punto. Sin embargo, hay una situación compleja en Colombia que no solo tiene que ver con las protestas, pero que de alguna forma podría haber cierta conexión y es la situación en general que vive el país
pero especialmente una situación que viene también de derechos humanos, digamos, de los acuerdos de paz. Entonces, yo quisiera preguntarle si esta visita a la CIDH, este análisis que hace la CIDH, podría eventualmente extenderse a el asunto relacionado con los acuerdos de paz como tal. Bueno, mira, el tema de los acuerdos de paz, la Comisión le ha venido dando seguimiento desde siempre, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes procesos, particularmente desde el último proceso. La última visita in loco de la Comisión a Colombia como visita in loco fue una visita en el contexto de las negociaciones del acuerdo de paz que dio lugar al informe Verdad, Justicia y Reparación que dictó la Comisión, que es un informe bastante completo sobre este tema, donde ya la Comisión alertaba sobre algunos temas de justicia transicional, alertaba sobre varios componentes del acuerdo de paz, etcétera, etcétera. Entonces la Comisión le ha venido dando seguimiento a ese informe, le ha venido dando seguimiento en su informe anual, en su capítulo 5 del informe anual, y digamos que hace parte del monitoreo permanente que hace la Comisión. Ahora, yo sí creo que la Comisión necesita tener un mecanismo de seguimiento mucho más intenso y mucho más directo de las recomendaciones que ha hecho en Colombia, porque en Colombia había una crisis de derechos humanos que precedía a la situación de las protestas. En Colombia tenemos un número inusitado de defensores de derechos humanos asesinados, tenemos otra vez un número inusitado de excombatientes asesinados, bueno, no otra vez porque antes me refería a procesos de violencia política, de exterminios de partidos políticos enteros como la Unión Patriótica, después de un acuerdo de paz, en este contexto otras connotaciones, otras características, pero también estamos viviendo unas cifras alarmantes que ha alertado la JEP sobre muertes de excombatientes. Colombia sigue manteniendo un problema de, digamos, resquicios del paramilitarismo, que es un tema que no se ha querido enfrentar directamente. Y bueno, si uno mira el comunicado de la JEP hoy, que es muy interesante verlo porque vincula el tema de la protesta y la respuesta que se dio a la protesta con 5 elementos puntuales que apuntan a lo que tú dices. Habla de aquí se han incrementado las acciones vinculadas con el conflicto en este tiempo, aquí ha habido un resurgimiento del paramilitarismo, Colombia es el segundo país del mundo con más muertos en el contexto de una protesta, hay violaciones sexuales, hay denuncias de violaciones sexuales y los defensores de derechos humanos se les empeoró la situación en el contexto de estas protestas y esto se debe en gran parte a la respuesta que se le dio a las protestas y así lo dice la JEP en su comunicado. Entonces, evidentemente, hay una relación entre lo que está pasando en recrudecer la crisis de derechos humanos que ya ocurría en Colombia. La visita de la comisión fue para documentar lo que estaba pasando en el contexto de las protestas y las recomendaciones muy probablemente vayan en la línea de lo que decía María Clara, enfocado en las violaciones de derechos humanos que se han documentado en el contexto de las protestas, el alcance de la protesta, etcétera, etcétera. Pero sí, esto es un llamado para que la Comisión también active un mecanismo más intenso de seguimiento de la situación de Colombia porque lo amerita, porque no es una situación diferente, de hecho me parece que es una situación más grave de la de otros países o por lo menos equiparable en términos del tipo de violaciones de derechos humanos y la gravedad de las violaciones de derechos humanos de países que tienen un seguimiento mucho más intenso. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que el seguimiento más intenso de la Comisión a través de todos sus mecanismos articulados debe apuntar a la crisis más amplia de derechos humanos que vive el país desde hace ya mucho tiempo, pero que uno la podría caracterizar en los elementos que mencionaba ahorita. Sí, pero digamos que surge la inquietud también de, listo, se hizo una visita en loco, se realizó un informe, pero por ejemplo, frente a los asesinatos de líderes sociales, digamos, el asunto no era lo suficientemente grave como para no solamente, digamos, hacer el informe y esta visita, sino además irse con medidas cautelares o quizá con las demás herramientas que nos acaba de escribir la doctora Silvia. No, eso ocurre permanentemente. La Comisión, creo que Colombia es uno de los principales receptores de solicitudes de medidas cautelares por parte de la Comisión, particularmente a favor de defensores de derechos humanos. Lamentablemente en Colombia muchas de las organizaciones que trabajan en derechos humanos tienen medidas cautelares, muchos líderes sociales tienen medidas cautelares de la Comisión, así que ese es un seguimiento que ya se ha venido haciendo. La Comisión sacó un informe sobre lineamientos puntuales de protección para defensores de derechos humanos en Colombia recientemente, entonces este monitoreo, digamos, integrado creo que ya se ha venido haciendo. Yo creo que valdría la pena formalizar a través de un mecanismo especial de seguimiento para Colombia al interior de la Comisión que integre
tanto los temas vinculados con la protesta, pero que lo ubique también dentro de una crisis más general de derechos humanos, pero hay que decir que la Comisión ya viene utilizando todos estos mecanismos en el contexto de defensores de derechos humanos y de líderes sociales. En las audiencias públicas, prácticamente todos los periodos de sesiones hay alguna audiencia pública donde se habla del tema de líderes sociales, entonces digamos que todos estos mecanismos ya venían siendo utilizados con relación a este tema. Ok, bueno, eso no todos lo sabíamos, por ejemplo, pero muy interesante. Doctora María Clara, entonces ahora sí vámonos con el tema del famoso mito. Hoy estamos desmitificándolo todo. También les recomiendo, por favor, a los que se están conectados, que ya tenemos una buena cantidad de gente, no sé si por el interno me podrían decir cuántas personas están conectadas en este instante, pero un saludo a todas y estamos tomando nota de sus preguntas para hacerlas ya en la parte final. También les recomiendo las cuentas de Twitter de la doctora María Clara Galvis y la doctora Silvia Serrano, porque son muy activas también, y la información que ellas tienen también es súper importante, los análisis que realizan. Hace poco un análisis que hizo la doctora María Clara también desmitificando algunas ideas que se habían hablado de la comisión y que pues a muchos habían dicho que era solamente para dictaduras, bueno, en fin, una cantidad de cosas, y ella pues de alguna forma fue diciendo frente a cada una, no, eso no es así. Pero digamos que frente a este gran mito de que la Corte es lo mismo que la Comisión, yo creo que sería buena idea que todos entendiéramos en qué se diferencian y cómo esta situación puede llegar a la Corte y cuánto se puede demorar, porque también esa es la otra, ¿no? Muchos dicen, bueno, la Comisión puede ser la mejor alternativa, la que uno, digamos, tiene en el radar, pero sinceramente se demorarán. Pienso yo, por ejemplo, en lo que se demoró con Nicaragua, que entiendo que fue un trabajo importante, pero que igual tuvo su tiempo para elaborarse. Entonces, no sé si en ese punto, doctora María Clara, podría despejarnos esos mitos y esas ideas. Bueno, yo creo que ese mito es sencillo de despejar, espero. En el sistema interamericano hay dos órganos principales para la protección de los derechos humanos, la Comisión y la Corte, ¿sí? Y a veces por sus siglas, como se dice CIDH, entonces la gente puede creer que CIDH puede ser Corte Interamericana o Comisión Interamericana. Pero más allá de la sigla, son dos órganos que están. El primero, la comisión nace con la Carta de la OEA desde el año 48. Digamos, no nace, sino que se prevé su creación. Los estados dijeron, bueno, hay que tener en el continente un órgano para que se ocupe de los derechos humanos. Y entonces previeron su creación. Y en 1959 crearon en efecto la Comisión Interamericana y empezó a actuar en 1960, ahí mismo. De hecho, el primer mecanismo fue el de las visitas, ¿no? Y desde ahí ha hecho más de 100 visitas. Y entonces eso quiere decir que desde el 60 la Comisión ya estaba actuando y la Convención Americana, que es la que crea la Corte, es un tratado adoptado en el año 69. Pero entonces ese tratado, viendo que ya existía comisión, ¿cierto? Lo que hizo fue reformularle sus funciones y hoy encontramos que la Convención Americana le da las funciones a la Comisión y a la Corte, ¿cierto? Reformula las de la Comisión que ya estaban dadas desde la Carta de la OEA y las configura como dos órganos distintos. La Corte, que es un órgano judicial, es un juez interamericano y que hace básicamente dos cosas. Ve casos y medidas cautelares, ¿cierto? Y lo que se conoce como opiniones consultivas, ¿cierto? De eso se ocupa la Corte. ¿Y cuáles casos? Los que le envía la Comisión o un Estado. Es decir, la Corte solita no puede actuar. Tiene que activar su jurisdicción o la Comisión o un Estado. En el 99.9% de los casos, la jurisdicción de la Corte la ha activado la Comisión, ¿cierto? Bueno. Y entonces la Comisión es un órgano que en el derecho internacional se conoce como de naturaleza cuasi judicial. No es una corte, no es un tribunal, es justamente una comisión. ¿Y en qué consiste esa naturaleza? Algunos la llaman cuasi judicial, cuasi política, político-diplomática, y lo que tiene es justamente funciones de supervisión y de monitoreo, de análisis de hechos, de situaciones, siempre a la luz de las obligaciones internacionales, pero no como un juez, como alguien que diagnostica los problemas y recomienda para que se resuelvan. ¿Sí? No está diciendo, aquí se incumplió la obligación,
Sí, claro, hay un análisis de este tipo. Cuando recomienda que cese el uso de la fuerza, es porque el diagnóstico es que hay uso excesivo de la fuerza. Y eso lo hace desde las obligaciones, pero no se comporta como un juez. Y tiene estas funciones de monitoreo, también tiene funciones de promoción, de difundir los derechos humanos, de hacer capacitaciones, de aumentar o estimular, como dice la Carta de la OEA, estimular la conciencia sobre derechos humanos en los 35 países. ¿Y eso cómo se hace? Difundiendo los derechos humanos. Entonces, supervisa, monitorea, difunde y también tramita casos. El grueso de sus labores de monitoreo, promoción, capacitación, se traducen en estos comunicados, en informes, en audiencias, pero ese grupo de funciones no llegan a la Corte, ¿cierto? Un informe de la comisión lo publica y lo difunde y ahí está. Un comunicado, lo mismo. Entonces, el grueso de sus funciones de la comisión no tiene una relación directa con la Corte. El vínculo entre los dos son los casos, y por casos individuales me refiero a los casos con nombre y apellido, es decir, donde una persona individualizada o individualizable, ¿no? Por ejemplo, si... Lucas Villa, por ejemplo. Sí, exacto, pero individualizables y todas las personas que están detenidas en una prisión, que no sabemos todos los nombres, pero sabemos que son 500, se pueden individualizar, casos individuales, donde la persona alega una violación de derechos humanos, se tramitan primero ante la comisión y ahí la comisión actúa como juez, porque actúa como de manera independiente entre el Estado y el peticionario. Entonces, ahí hace, digamos, a la parte judicial del componente de sus funciones. Entonces, la comisión para el aspecto de los casos es el órgano de entrada de los casos, para que después de el trámite en la comisión, la idea es que se resuelvan, la idea sería que la comisión pudiera resolver todos los casos por la vía amistosa, que ahora cada vez se usa más, y solo aquellos que no puede resolver de manera amistosa los envía a la corte. Eso creo yo es como en síntesis, espero haber contribuido a derribar el mito de Gracias, gracias. comisión y corte. Sí, no, era necesario, era necesario. Pero digamos que me sigue quedando una inquietud. Es decir, vuelvo un poco al incumplimiento. El Estado no cumple con nada. Se hace o dice listo, perfecto, pero digamos que en el hipotético escenario en donde dijeran no cumplo, no voy a hacer nada, si eso llegara a suceder, digamos que no podría ser condenado el Estado por cuenta de esa responsabilidad por incumplir las obligaciones. Mira, las condenas, llamadas así, las condenas de responsabilidad del Estado son en casos individuales. Solo ¿Cierto? Corte Lo que hemos Interamericana. visto acá, cuando Okay. ustedes miren un informe de la comisión, el comunicado que va a emitir en los próximos días, habla de la situación general de las protestas en Colombia. Y va a poner ejemplos, va a decir, por ejemplo, el caso de Lucas Villa, por ejemplo, casos tales, pero no va a decir en las protestas estos son los nombres y apellidos de todas las personas. Podría hacerlo, pero no necesariamente porque es un análisis de la situación general. Y sobre esa situación no hay un pronunciamiento en estricto sentido de responsabilidad estatal. Eso lo hace la comisión cuando tramita los casos individuales y luego la Corte. Ahora, frente a tu pregunta de qué pasa cuando un Estado dice no cumplo, no cumplo y no cumplo, eso, la primera consecuencia es que necesariamente se agrava la situación de derechos humanos, ¿cierto? Claro. Si la situación que está, es decir, si se sigue en Colombia como ha sido la situación sin ninguna reflexión de hay que parar para enderezar el camino, eso va a deteriorar. Ese es el primer resultado. Ahora, frente a esa situación, existen otros mecanismos que ya están más combinados con mecanismos políticos. Por ejemplo, en el ámbito de Naciones Unidas, yo no estoy diciendo que necesariamente vaya a pasar en Colombia, pero el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano central en Naciones Unidas que se ocupa de los derechos humanos, podría decir, bueno, en ese país hay una situación de graves violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho humanitario, en este caso sería graves violaciones de derechos humanos, y voy a enviar una misión ¿cómo es que se dice? De determinación de hechos
para dar cuenta de si lo que está ocurriendo allá en efecto configura graves violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Eso podría ser otro mecanismo. También pueden activarse los mecanismos políticos de la OEA, como llevar la situación a conocimiento del Consejo Permanente de la OEA, de la Asamblea General de la OEA, pero eso ya, digamos, son otros mecanismos políticos, y estoy hablando de una hipótesis de la situación de negarse totalmente a incumplir, a cumplir con cualquier tipo de recomendaciones, que yo espero que no sea el caso de Colombia, y creo que no lo va a hacer. El simple hecho de aceptar la visita, creo, como lo dije en algo recientemente, pone a Colombia dentro de los países que aceptan el monitoreo, y yo creo que eso es positivo. Porque permite justamente la supervisión, pero creo que tu hipótesis es cuando no pasa nada, pues entonces ahí hay que pensar en activar otros mecanismos políticos y combinar con los escenarios de Naciones Unidas y con los escenarios del Consejo de Seguridad, suponiendo que esto escale. Solamente estoy haciendo ejercicio hipotético, no estoy diciendo que eso necesariamente va a pasar, pero Claro, si es una situación que se deteriora a tal punto y que no hay ningún cumplimiento de las recomendaciones, pues eso puede llegar eventualmente a conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque sería una situación que que puede alterar la paz, ¿no? Y eventualmente también a la Corte Penal Internacional, pero bueno, dijimos que no vamos No. a explorar nada de eso, simplemente estoy diciendo en la constelación de todos los organismos que hay, pues entonces hay el Comité de Asuntos Políticos de la OEA, la Asamblea General de la OEA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque lo que pasa es que cuando no se cumplen las recomendaciones, la situación necesariamente se deteriora, y entonces Claro. eso prende las alertas y las alarmas de otros organismos que se actúan cuando los casos son mucho más graves. O sea que en medio de todo, si el Estado es inteligente, sigue las recomendaciones y hace lo que lo que le diga la comisión. O sea, para salvar un poco también el Mira, pellejo propio, ¿no? en estas cosas también de los Digamos, mitos, yo creo que ha habido un mito de que la reacción, o más bien de que tomar en cuenta las recomendaciones de los órganos internacionales es un sinónimo de debilidad, de hacerle caso a esos organismos internacionales. Y yo creo, por el contrario, que un Estado democrático debe encabezar el tomar medidas para corregir sus situaciones y tomar estas recomendaciones como una oportunidad para salir de la crisis, y ver en la comisión y en los otros órganos un órgano aliado, un órgano que coopera con el Estado para salir de la crisis. Ahí vuelvo al ejemplo con la medicina. Si yo veo al médico como mi aliado para salir de una enfermedad, es muy distinto a si lo veo como el que viene a interferir en mi autonomía para seguir estando enferma, ¿no? Entonces, eso trasladado a la democracia, claro. creo que los estados democráticos deberían, y algunos lo hacen, de ver a la comisión como un aliado para superar los problemas, y eso cada vez pasa más. Hay estados como Costa Rica, o como Uruguay, o como Perú en su momento, que cuando iban a tomar una decisión como una reforma, le preguntaban a la comisión, como decir, antes de equivocarnos, ¿usted qué opina? ¿No? O que hiciera seguimiento a procesos. Y eso yo creo que es la ruta saludable, tomarse las recomendaciones de la comisión como un aliado experto que me muestra dónde están mis deficiencias y me indica el camino para corregirlas. Creo que esa es la línea correcta. Porque la otra línea ya, digamos, tenemos en el vecindario en América Latina muchos ejemplos. Nicaragua, el MECENI del que les hablaba Silvia, en algún momento por unas conclusiones a las que llegó, decidieron no continuar con este mecanismo, y pues la situación de Nicaragua cada vez está más deteriorada. De acuerdo, pero tampoco, y ahí viene otro tema, y es mucho lo que pensamos y lo que pensamos, digamos, la gente del común, y es, pero ¿por qué no intervienen? Pero ¿por qué? Y digamos que uno siempre dice, bueno, no, la soberanía, digamos, ahí sí frente a esa situación, si ya el Estado no, pues ya no podría la CIDH intervenir de alguna manera, eso ya sería como,
como, digamos, atravesar la delgada línea de la soberanía que tiene el Estado y que es intocable, ¿verdad? Pues mira, yo creo que ahí hay que entender que, ver qué es lo que se entiende por intervenir, Ok. ¿no? Ujú, Porque observar la situación y diagnosticarla y recomendarla es una manera de intervenir legítima. Para eso ujú, fueron pensados estos órganos internacionales. Pero si intervenir se entiende como llegar al país o como algunos pretenden, con el deseo, y yo creo que con las mejores intenciones, que la comisión venga y haga y corrija y enderece el rumbo, pues ese tipo de intervención, los órganos internacionales no están pensados para eso. Están pensados para lo que he dicho, para supervisar, observar y recomendar. Pero en el derecho internacional hay un principio que es muy importante, que es la igualdad soberana de los estados, y ese está vigente y rige. Y entonces los órganos internacionales no son órganos de sustitución, no están pensados para sustituir a los estados, son órganos de supervisión justamente, para diagnosticar, observar, ver que está mal, y hacer alarmas. Miren, este camino no es un camino respetuoso de las obligaciones internacionales, y por lo tanto yo les recomiendo que tome estas medidas para que haya respeto de los derechos humanos, porque el respeto de los derechos humanos incide en una mejor democracia y en un mejor Estado de Derecho. Entonces, de lo que se trata es que haya este círculo virtuoso, ¿cierto? Respeto pleno de derechos humanos, mejor democracia es Estado de Derecho fortalecido, y un Estado de Derecho fortalecido respeta a los derechos de todos sus ciudadanos. Entonces, de eso es de lo que se trata, y la comisión no está para entrar a reemplazar a los órganos estatales. No dice, bueno, como ustedes no están aprobando la ley que yo les dije que aprobaran, ¿no? Entonces yo me vuelvo legislador. Además sería materialmente imposible. Son 7 comisionados. Entonces no pueden volverse ni el presidente, ni el claro. Congreso, ni los jueces. No pueden hacer los juicios que en un Estado no se hacen, no pueden derogar ni adoptar las leyes que se necesitan, ni dar las órdenes que les corresponde dar al director de la policía o al presidente o a los órganos del Ejecutivo. Lo acompañan en ese diagnóstico de situaciones violatorias y le sugieren qué es lo que debe hacer. Entonces, yo entiendo que en muchos países dicen, no, es que debería intervenir. Si intervenir es sustitución, no. Si intervenir es observar, sí. Para eso están creados. Ok, doctora Silvia, y ya para finalizar, un tema puntual que tiene que ver específicamente con si es posible, digamos, para el Estado denunciar el pacto que se tiene y no cumplir con lo que la comisión diga, o digamos con las recomendaciones o las demás herramientas que implemente. ¿Es posible que digamos, en un eventual momento esto pudiera pasar? Si es posible jurídicamente, es posible que un Estado denuncie la Convención Americana en particular. La convención. Lo que establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es que, digamos, si un tratado establece la posibilidad de denunciar, pues ese tratado se puede denunciar. Denunciar significa que el Estado deja de estar obligado por ese tratado. Lo que ocurre es que si un Estado denuncia la Convención Americana, esa denuncia entra en vigencia un año después de puesta en funcionamiento. ¿Qué ocurre jurídicamente? Que la Convención Americana no va a dejar de haber estado vigente para el Estado durante el tiempo en el que ocurrieron las violaciones de derechos humanos, solamente aplica para el futuro, no tiene efectos retroactivos, se pueden igual presentar casos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones de derechos humanos que hayan ocurrido mientras estuvo en vigencia el tratado para el Estado, así que digamos que si se quisiera utilizar como un mecanismo para evadir posibles casos de responsabilidad internacional del Estado, no funcionaría, pero realmente creo que es algo muy improbable que ocurra, como estábamos diciendo acá. Colombia se ha caracterizado por, al menos en el discurso, mantenerse dentro de los márgenes de recibir a la comisión, dentro de los márgenes de colaborar con el sistema interamericano de derechos humanos, y en ese sentido una denuncia de la convención sería realmente un acto abrupto, muy inesperado, y que aislaría a Colombia pues en el grupo del
solo ha habido 2 estados que han denunciado la Convención Americana, Trinidad y Tobago hace ya varias décadas y pues Venezuela, a quien evidentemente Colombia en el discurso dice que no se quiere parecer. Entonces me parece que sería realmente improbable. Además, Colombia, para el tema de la denuncia, quienes estén interesados en este tema, recientemente la Corte Interamericana adoptó una opinión consultiva sobre el tema de las denuncias a la Convención Americana y las salvaguardas procedimentales que tienen que estar presentes para que un proceso de denuncia tenga validez. Para quienes quieran profundizar sobre ese tema lo dejo mencionado, pero incluso hay un tema allí político, que fue Colombia quien pidió esa opinión consultiva, pero no creo que con ningún fin de intentar o querer denunciar la Convención Americana, sino más bien de visibilizar la situación de Venezuela, del vecino país. Entonces, realmente, después de que Colombia expresa su preocupación a través de una opinión consultiva sobre la denuncia de la Convención Americana por el comportamiento de un país como Venezuela, venir a denunciar la Convención Americana porque no le gustan las recomendaciones de la Comisión, sin que tenga además los efectos jurídicos de tener vigencia durante el tiempo en el cual se hicieron estas observaciones, sería algo realmente abrupto, pero además altísimamente improbable. Coherente, claro, pero No, todo es posible. Pues es una posibilidad remota, pero finalmente una posibilidad. Doc, y otra pregunta ya en ese puntico. Venezuela, digamos, lo que pasó con Venezuela es que Venezuela, para no cumplir, denunció la convención, ¿sí? ¿Así sucedió? Mira, la situación con Venezuela es una situación de estudio en el derecho internacional. Venezuela hizo 2 cosas. Denunció la Convención Americana en el año 2012 y luego denunció la Carta de la OEA. Porque cuando un Estado denuncia la Convención Americana significa que ya no está en vigencia la Convención Americana para ese Estado, pero no significa que no está en vigencia la Carta de la OEA y no significa que la Comisión no puede seguir ejerciendo sus labores de monitoreo a la luz de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que ha sido interpretada en el sentido también de imponer obligaciones jurídicas a los estados. Entonces, y así es como hace el monitoreo respecto de Estados Unidos, respecto de Canadá, respecto de los países caribeños que no son parte de la Convención Americana porque no la han ratificado o porque la han denunciado. Y también lo sigue haciendo de hecho respecto de Venezuela. La situación particular con Venezuela en este momento es que Venezuela denunció la Convención Americana, entró en vigencia, luego denunció la Carta de la OEA, pero luego el embajador que la OEA ha aceptado, que era el embajador de la Asamblea de Venezuela, y no era la persona que representaba al gobierno de Maduro, volvió a ratificar la Convención Americana. Entonces, en este momento estamos en una situación en la que si uno mira la página de la OEA, aparece que Venezuela otra vez es parte de la Convención Americana desde el año 2019, pero de hecho los órganos del sistema interamericano se han abstenido de pronunciarse sobre esa situación y hacer una valoración jurídica de realmente la situación en la que se encuentra el estatus jurídico de Venezuela ante el sistema interamericano. Si uno mira ante la Corte Interamericana, en general sigue acudiendo desde el gobierno de Maduro, mientras que en la OEA se sigue diciendo que Venezuela es parte de la convención porque la persona que no es representante del gobierno de Maduro y que es embajador ante la OEA ratificó, depositó, digamos, un nuevo instrumento de ratificación, así que es una situación bastante particular, total. Ok, bueno, doctora Silvia, doctora María Clara, de verdad que muchas gracias por este repaso de derecho interamericano. Me parece, digamos, que es necesario y obligatorio para todos, tanto los abogados como los no abogados. Creo que fuimos lo suficientemente claros y también precisamos en aquellas preguntas que todo el mundo tiene en la calle que son tan importantes. Digamos que hay una pregunta ya del público, hemos ya incluido en las preguntas que hemos hecho todas las preguntas del público y hay una en especial que la hace Jesús Rosso, que dice, a través de la CIDH podría llegar el caso colombiano a la Corte Penal Internacional. Pues digamos que vamos a hacer un pequeño podcast muy chiquito, una, digamos, cápsula con el doctor Wilfredo sobre este punto preciso, porque ese era, digamos, el punto que iba a tocar el doctor Wilfredo ya, como qué puede pasar, digamos, diferente al tema de la CIDH e incluso la Corte Interamericana, y que podría de pronto afectar ya la responsabilidad personal de funcionarios públicos o del presidente. Entonces, digamos que este es otro análisis muy interesante que tal vez no se ha abordado con el detalle que la gente pregunta, pero sí lo vamos a hacer única y exclusivamente para hablar de la Corte Penal Internacional y de si podría llegar. Sin embargo, le pregunto a la doctora María Clara, digamos, en líneas generales, ella ya más o menos había anticipado que era posible, si es posible desde la comisión, ¿verdad? A ver,
que una situación de graves violaciones de derechos humanos llegue a la Corte Penal Internacional es posible en teoría. Ello requiere que varias cosas, formales y materiales. En cuanto a las formales, para que la Corte tome un caso, primero en la Fiscalía se examina lo que se llama la situación del país. Y para que eso suceda, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional toma información de sociedad civil y muchas veces es la sociedad civil, no, grupos de víctimas, organizaciones de víctimas que documentan la situación y la ponen en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que inicie lo que se conoce como una evaluación preliminar, ¿cierto? También se puede activar la jurisdicción penal internacional por vía del mismo Estado, como ha pasado en estados africanos, que dicen yo no tengo la capacidad de investigar, entonces le pido a la Corte Penal Internacional que lo haga, o el Consejo de Seguridad y el fiscal de la Corte. O sea, el fiscal de la Corte, un Estado, y el Consejo de Seguridad son los que activan a la Corte Penal Internacional. Pero para la Fiscalía recibe informaciones de organizaciones de la sociedad civil, de personas que presenten informes, y yo creo que ahí es importante tener en cuenta que cuando esto se abre, no se abre un caso, se abre la situación del país. Claro, claro. Bajo, y lo primero que debe documentarse, porque eso lo va a ver la Corte Penal, es si en el estado de que se trata ocurren crímenes internacionales que son los de la competencia de la Corte. Y los crímenes internacionales son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio y el apartheid. Esos cuatro, no más. No más. Entonces, lo que ha ocurrido en el marco de las protestas no es ni genocidio, ni apartheid, ni crimen de guerra, no estamos en guerra, podría ser eventualmente un crimen de lesa humanidad, pero ahí el estándar de prueba es mucho más alto, hay que probar sistematicidad y que ha sido pensado para atacar una población civil, y ese es un estándar de prueba mucho más alto, y yo creo que dadas las cosas, en este momento sería improbable, no porque no sea grave, sino que cuando estamos hablando de cosas graves, hay cosas graves, extremadamente graves, muy graves, gravísimas, y cuando llegamos a ese nivel superlativo es que estamos hablando de la Corte Penal Internacional. Entonces, pero formalmente la comisión no puede poner, no tiene mecanismos ni canales en el derecho internacional para activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, si la Fiscalía está estudiando la situación, va a estudiar todos los pronunciamientos que sobre ese país existen, lo que ha dicho en el caso de los países americanos, la comisión, las sentencias de la Corte, los órganos de Naciones Unidas, los relatores que han visitado el país, los comités que se han pronunciado sobre el país, y ese conjunto de informaciones las va a tener en cuenta en el momento de evaluar si abre o no una situación. Yo creo que ahí es importante decir que la situación de Colombia, la anterior a las protestas, digamos la derivada del conflicto, lleva en supervisión por la Corte Penal 15 años, y la Corte Penal todavía no ha salido de la evaluación preliminar. No ha dicho, ok, eso está en evaluación preliminar. está en evaluación preliminar, digamos, el conjunto de violaciones que ya la Corte Penal ha dicho cuáles son los problemas que más le preocupan, los vínculos del Estado con grupos de paramilitares, lo que aquí llamamos mal los falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, pero la violencia sexual, esos son, y creo que una más, en este momento no me acuerdo, las 4 graves violaciones de derechos humanos que según la mirada de la Corte podrían configurar un crimen de lesa humanidad. Y en eso llevamos 15 años. Imagínense. Entonces, y todavía la Corte no ha dicho, aquí yo puedo abrir la situación. Entonces, lo que yo dije es la teoría, lo que puede pasar y los mecanismos que existen, pero sobre lo que ha pasado en los últimos 3 años, yo creo que a este momento es bastante improbable, porque el estándar para configurar un crimen de lesa humanidad es mucho más alto en términos probatorios. Aquí yo veo que ha habido graves violaciones de derechos humanos, sí, pero del nivel de configurar crímenes de lesa humanidad,
a este momento no lo creo. Por eso es importante tomar las recomendaciones, porque si no se toman, se puede deteriorar la situación a llegar al punto de configurar crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que el ejemplo del vecino nos debe servir para tener siempre presente a dónde no queremos llegar. Venezuela cerró todos sus canales de supervisión. En Venezuela no son bienvenidos ni la Comisión Interamericana ni los relatores, denunció la Convención Americana, es decir, cerró el país a la supervisión internacional y entonces eso hizo que la situación se deteriorara y ya hay una comisión de investigación de los hechos y de determinación de conductas en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya habla en lenguaje de crímenes internacionales, porque lo que analiza es si ahí se pueden haber cometido graves violaciones de una magnitud mayor. ¿Para qué? Para ponerlo en conocimiento de la Asamblea General, seguramente, y del Consejo de Seguridad para que active la competencia de la Corte Penal Internacional. Y las organizaciones venezolanas desde hace mucho tiempo están trabajando en la documentación de esos casos para presentar, digamos, para documentar un caso de crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso yo digo, cuando la situación se deteriora, allá es que llegamos. Entonces yo creo que si en este momento la Corte tuviera que analizar y decir, abro una situación por la que ha pasado en las protestas, no lo haría. Y reitero, no es porque eso no sea grave. Claro que es grave y es muy grave y en derecho internacional se llama grave violación de derechos humanos, pero no estamos en un nivel de gravedad mayor para configurar un crimen internacional. Y ya con esta me voy, prometo que me voy, doctora Silvia, que ya tiene un compromiso ahorita, ya en 2 minutos, pero bueno, digamos simplemente para dejar enunciado, la CIDH no es la única, también hay más. Digamos, para dejar enunciado qué otras organizaciones, organismos, bueno, digamos, qué otras alternativas habría aparte de la CIDH, es posible, digamos, uno tener en el radar cuáles son. Sí, claro. Bueno, además del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Colombia también es parte de una serie de tratados en el Sistema Universal de Derechos Humanos, es decir, dentro del Sistema de Naciones Unidas. Y en ese contexto, muchos de los tratados de los cuales Colombia es parte tienen unos comités de tratados que se encargan de la supervisión. Algunos cuentan con mecanismos de peticiones individuales, algunos, en general, prácticamente todos tienen unos mecanismos de presentación de informes periódicos, en los cuales estos comités de tratados hacen unas observaciones finales sobre la situación de cumplimiento del tratado a partir de esos informes periódicos. Allí se reciben lo que se llaman informes sombra, en los cuales la sociedad civil puede ser muy activa y presentar informes que le permitan al comité respectivo contrarrestar la información que está presentando el Estado y llegar a unas conclusiones. Entonces, digamos que en el marco del trabajo de los comités de tratados se puede no solamente presentar peticiones y casos individuales. Por ejemplo, Andrés Felipe Arias presentó una petición individual ante el Comité de Derechos Humanos con relación al tema del doble conforme en procesos de doble conformidad del derecho al recurso. Y esto lo decidió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Peticiones individuales con relación a la situación que ha ocurrido en este contexto también podrían llegar a los órganos de tratados de Naciones Unidas, siempre que se trate de tratados de los cuales Colombia es parte y que Colombia haya aceptado ese mecanismo de denuncias individuales respecto de ese tratado en particular, que exista el mecanismo y que Colombia lo haya aceptado, cualquiera que sea el mecanismo de aceptación de él. Pero además de los comités de tratados hay otros mandatos especiales, hay una serie de relatores que siguen, digamos, sobre muchos de los temas, hay relatores sobre temas de ejecuciones extrajudiciales, relator sobre el derecho a la protesta pacífica, relatores sobre, bueno, prácticamente todos los derechos y temáticas en el ámbito de las Naciones Unidas. Ellos tienen unos mandatos especiales a los cuales también se les pueden presentar peticiones. También hay unos grupos de trabajos de detenciones arbitrarias, hay un grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, por ejemplo, donde también se podrían presentar denuncias sobre detenciones arbitrarias, que de hecho tiene varios pronunciamientos sobre Colombia, así que digamos que hay un panorama bastante amplio. Por otra parte, la oficina del Alto Comisionado ha estado muy activa también en el contexto de las protestas. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, si uno mira, hace un par de días hubo un pronunciamiento al cual se reaccionó de parte del gobierno justamente cuestionando las cifras que se presentaban, y la oficina del Alto Comisionado ha estado trabajando en el terreno en Colombia en paralelo, digamos, al proceso de las protestas, así que
eso te puede dar un panorama de los diferentes, digamos, mecanismos, órganos en el sistema de Naciones Unidas. Que hay afuera, ok. Bueno, vale, muchísimas gracias a todos, a las personas que están conectadas, a Sofía, a Juan David, que nos acompaña desde Alemania, saludos, a Diana Méndez, a Alexander Jesús, a Juan Diego, a Cris, Cori María, a María Alejandra, gracias a todos por estar conectados. Bueno, yo no me puedo ir, de verdad que no me puedo ir sin preguntarle a la doctora María Clara una última, digamos, alguna información que ella nos quiera dar, pues teniendo en cuenta que ella hizo parte como del tema de la desaparición forzada, del comité de desaparición forzada. No sé si quisiera decir algo puntual y específico para enriquecer ya finalmente este live. Sí, Marta, mira, lo había mencionado antes, un tema es el de las acciones urgentes, que son un mecanismo similar al de las medidas cautelares. Digo similar porque no funciona de manera idéntica, pero sí le permite a una persona pedirle al comité que se dirija al Estado para que de manera inmediata busque y localice a las personas desaparecidas. Pero además, el Comité contra la Desaparición Forzada, que fue creado por la Convención Internacional, que es una de las últimas convenciones que se adoptó en el año 2006, tiene un mecanismo de visitas que no tienen otros comités, que es una visita que tiene lugar cuando el comité recibe información fidedigna, así es el tratado, de que en el país hay violaciones graves de la convención. Es decir, ¿qué significa violaciones graves de la Convención de Desaparición Forzada? Pues que hay una situación de desaparición forzada preocupante en sí misma y ahí puede hacer un proceso de visita. Y en la última reunión de los Estados partes en Nueva York, hace un par de semanas, que se reunieron para elegir a miembros nuevos de este comité, el comité anunció que había iniciado el proceso para concretar una visita a Colombia. El Comité contra la Desaparición Forzada ha activado este mecanismo con México y con Irak, y ahora Colombia es el tercer país. ¿Eso qué quiere decir? Iniciar el procedimiento es que inició la pregunta inicial, que es expresarle al gobierno la voluntad del comité de visitar Colombia para observar en terreno la situación de las desapariciones forzadas. Entonces ahí también hay un mecanismo de Naciones Unidas que dada la situación ha decidido activar un mecanismo de monitoreo, que es una visita que se va a centrar en el tema de desaparición forzada, desaparición por particulares, desaparición forzada, pero no, en el marco pues de las protestas y de lo sucedido en estos meses, pero no va a ocuparse sino de ese tema. Por supuesto también vería el uso excesivo de la fuerza porque está directamente relacionado, pero es una visita temática para ver un tema, observar un tema Específico. Que es la desaparición forzada. De acuerdo. Bueno, doctora Silvia, doctora María Clara, ahora sí nos vamos. Gracias de verdad por estar acá. Gracias por también, digamos, tener ese espacio en su agenda, que yo sé que es muy llena y estar en muchos foros en este momento también es el tema en furor. Gracias, Marta, por la invitación y espero haber contribuido a aclarar algunas cosas y a derribar algunos mitos, y bueno, muy contenta de compartir este espacio con mi colega y querida amiga Silvia. Igualmente, bueno. Muchas gracias, Marta, y un abrazo, María Clara. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ven, así nos divertimos los abogados. Esto sí, además como muy informal también, muy hablado, muy charlado, así se aprende mejor. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente live, que seguramente será sobre la reforma de la Procuraduría y la reforma a la justicia, dos temas que sí o sí tenemos que analizar como con detalle y con mucha lupa. Acuérdense que tenemos nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, ahora nuestro nuevo podcast que se llama Hagamos Sala, una vez hago la cuña, y también en nuestras redes sociales. Nos vemos, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.